Antes de empezar con todo esto, quiero mandar un saludo muy especial a toda la comunidad de seguidores de Lo Extraño. De verdad, gracias por escuchar, por tomarse el tiempo, por darle espacio a historias como la mía. Yo llevo ya varios meses siguiéndolos, escuchando cada relato, cada testimonio. Y la verdad, hubo muchos momentos en los que pensé en escribir, en contar lo que me pasó, pero siempre me ganaba el miedo o la vergüenza. Me gustaría que conozcan mi historia, porque no quiero que alguien más pase por lo mismo que yo viví. Si hay alguien allá afuera que se siente como yo me sentía, con miedo de ser quien es, con miedo de lo que diga su familia, de lo que diga la gente, de verdad, no se queden callados, no se escondan, sean valientes. Nadie merece vivir con miedo por ser diferente. Mi nombre es Alejandro, y yo soy de un pueblito que se llama Pantepec, en Chiapas. Ahí crecí, ahí pasé toda mi infancia, hasta que me fui ya en la adolescencia. Pero eso lo voy a contar más adelante, porque todo tiene una razón, y esa razón empieza desde que yo era un niño. Mi familia era humilde, de esas donde todo se consigue con esfuerzo. Mi mamá, llamada Mariana, siempre fue una mujer trabajadora, de carácter fuerte, aunque con el tiempo entendí que también cargaba con muchas cosas encima. Mi papá se llamaba Ramiro. Bueno, él era de esos hombres que se criaron con la idea de que el hombre manda. Era todo un machista, de esos de antes, o bueno, de los que todavía hay. Yo tengo una hermana mayor llamada Esperanza. Ella me lleva 3 años, y siendo honesto, fue la única persona en toda mi vida que de verdad estuvo de mi lado cuando más la necesité. Desde que nací, mi papá ya tenía una idea bien metida en la cabeza. Quería un hijo hombre, pero no cualquier hijo. Quería un macho, alguien que lo hiciera sentir orgulloso. Cuando nació mi hermana, pues no era lo que él esperaba, así que lo intentaron otra vez, y ahí entré yo. Desde el momento en que supo que yo era niño, empezó a presumirlo con todo el mundo. Me acuerdo de cosas que me contaba mi mamá. Decía que mi papá llegaba con los vecinos, y decía con una sonrisa bien grande: ahora sí me salió el heredero. Este sí va a ser hombre de verdad, igualito a mí. Y pues yo ni sabía nada, yo estaba chiquito, pero ya desde ahí había expectativas que yo nunca iba a poder cumplir. Desde niño yo era tranquilo, me gustaba estar con mi hermana, con sus amigas. Jugábamos con muñecas, inventábamos historias, nos quedábamos por horas riéndonos por cualquier cosa. A mí eso me hacía feliz. Nunca me llamó la atención el fútbol, ni andar golpeándome con otros niños, ni ese tipo de cosas que a mi papá le parecían obligatorias. Al principio no pasaba nada, o al menos eso parecía. Pero conforme fui creciendo, mi papá empezó a notar cosas. Un día me acuerdo perfecto. Yo tendría como unos 7 años. Estaba en el patio con mi hermana jugando, y mi papá llegó del trabajo. Se quedó viendo unos segundos, y luego dijo con una voz seca, muy pesada: a ver, Alejandro, ven para acá, quiero hablar contigo, pero bien, sin que te estés escondiendo detrás de tu hermana, como si no pudieras pararte solo. Yo me quedé nervioso, porque su tono ya me decía que algo no estaba bien. ¿Qué estás haciendo allá atrás, me preguntó mirándome fijo. ¿Otra vez jugando con esas cosas? Eso no es para ti. Tú eres hombre. ¿Sí entiendes lo que significa eso? Porque yo no te estoy criando para que andes haciendo esas cosas. Yo me quedé callado, sin saber qué decir. Sentía un nudo en la garganta, porque yo no entendía por qué estaba mal. Mira, hijo,
Siguió bajando la voz un poco, pero con ese tono que daba más miedo. Tú tienes que aprender a comportarte como todo un hombre. Eso significa que dejes de estar con las niñas, que salgas, que juegues con otros niños, que te hagas fuerte. Porque yo no voy a permitir que crezcas siendo débil. ¿Estamos claros? Yo solo asentí, aunque por dentro me sentía raro, como si algo estuviera mal conmigo, aunque no sabía exactamente qué. Desde ese día, las cosas empezaron a cambiar. Mi papá comenzó a obligarme a hacer cosas que yo no quería. Me llevaba a la cancha, me aventaba el balón y me gritaba que corriera, que jugara, que no fuera inútil. Yo lo intentaba, de verdad que lo intentaba, pero no era algo que me naciera. Y mientras más intentaba forzarme, más evidente se volvía que yo no encajaba en lo que él esperaba. Con el tiempo, mi forma de ser empezó a notarse más. Mi manera de hablar, de moverme, de expresarme. Y eso solo hacía que mi papá se desesperara más. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando mi mamá empezó a cambiar conmigo. Porque en lugar de protegerme o de entenderme, empezó a culparme. Todo esto se volvió más pesado cuando mi papá decidió que quería otro hijo. Él estaba convencido de que yo no era suficiente, de que necesitaba otro niño que sí cumpliera con sus expectativas de macho. Mamá no podía quedar embarazada, y eso se convirtió en una pesadilla dentro de la casa. Cada noche, y esto me cuesta decirlo, cada noche escuchábamos los gritos. Mi papá le reclamaba, le exigía tener intimidad, y cuando no conseguía lo que quería, la golpeaba. Yo estaba en mi cuarto abrazando a mi hermana, escuchando todo sin poder hacer nada. Un día, después de una de esas noches, mi mamá llegó conmigo. Tenía la cara hinchada, los ojos rojos, y me habló con una voz que ya no era la misma. Todo esto es por tu culpa, Alejandro, me dijo, mirándome con un enojo que yo nunca le había visto. Si hubiera salido como debía ser, como un hombre, tu padre no estaría así. Él quiere un hijo que lo haga sentir orgulloso, y tú no le estás dando eso. Yo me quedé helado. Sentí como si algo se rompiera dentro de mí. ¿Tú crees que a mí me gusta vivir así?, siguió diciendo. ¿Tú crees que me gusta aguantar golpes, gritos y todo eso? Pero es lo que hay, y todo empezó porque tú no eres lo que deberías ser. No supe qué decir, solo bajé la mirada, porque en ese momento empecé a creer que tal vez sí era mi culpa. La única que nunca cambió fue mi hermana Esperanza. Ella siempre estuvo ahí. Cuando mi papá se enojaba conmigo, ella se metía, se ponía enfrente. Lo enfrentaba aunque le temblaran las piernas. Si le vas a pegar, me pegas a mí también, le dijo una vez con una firmeza que todavía recuerdo. Porque yo no me voy a quedar viendo cómo le haces daño solo porque no es como tú quieres. Mi papá se quedó callado ese día, pero el coraje se le notaba en la cara. En la escuela tampoco las cosas eran fáciles. Ahí también se daban cuenta. Había un grupito que siempre estaba molestando, diciendo cosas, riéndose, y el que más destacaba era Ramón. Era el típico que se siente dueño de todo, el que cree que puede hacer lo que quiera con los demás. Un día, a la salida me alcanzaron. «Oye, Alejandro, espérate tantito», dijo Ramón con una sonrisa que ya me daba mala espina. «Queremos platicar contigo,
pero acá más tranquilo. Yo sabía que no era una buena idea, pero no supe cómo negarme. Me llevaron a un callejón donde no había nadie, y ahí empezaron a golpearme. Primero uno, luego otro, y luego ya no supe ni de dónde venían. Me tiraron al suelo, me patearon, y yo solo trataba de cubrirme. Cuando ya no podía ni moverme, Ramón se me acercó. Se quedó viéndome unos segundos, y luego hizo algo que nunca voy a olvidar. Se rió y me orinó encima. Sentí una humillación tan grande que en ese momento quise desaparecer. Cuando llegué a casa, todo golpeado, sucio, con la ropa mojada, todavía tenía la esperanza de que alguien me ayudara. Pero mi papá, al verme, solo dijo: «Está bien, a ver si así aprendes, a ver si así se te quita lo maricón». Mi mamá ni siquiera se acercó. La única que vino conmigo fue Esperanza. Me llevó a mi cuarto, me limpió la cara, me habló con una voz suave, tratando de no romperse ella también. «Esto ya no puede seguir así, Alejandro», me dijo mientras me curaba. «Esto no va a cambiar, y si te quedas, te van a acabar». El tiempo pasó, y yo fui creciendo con todo eso encima, hasta que cumplí 17 años. Y ese día decidí que ya no podía más. Le dije a mi hermana que me quería ir, que ya no aguantaba. Ella no dudó. Sacó unos ahorros que tenía, los contó y me los puso en la mano. «No es mucho, pero te va a servir para el pasaje y para aguantar unos días», me dijo mirándome fijo. «Solo prométeme algo, Alejandro. Prométeme que no vas a dejar que todo esto te defina. Prométeme que vas a buscar una vida donde puedas ser tú, sin miedo a nada». Yo la abracé y sentí que era la primera vez en mucho tiempo que alguien me veía de verdad. Esa misma noche me fui con la esperanza de que, en la capital, todo iba a ser diferente. Pero yo no tenía idea de lo que me estaba esperando allá. Llegué a la capital con una mochila medio vacía, el dinero contado y un miedo que no me cabía en el pecho, pero también con algo que nunca había sentido en mi vida, y eso era paz. Era una sensación rara, como si por fin pudiera respirar sin estar esperando que alguien me gritara o me levantara la mano. Aún así, no fue fácil. Los primeros días fueron duros, de esos en los que uno camina sin rumbo, tratando de entender cómo funciona todo, viendo a la gente pasar, sintiéndose chiquito entre tanto movimiento. Dormí donde pude, comí lo que alcanzaba, hasta que encontré un hotel barato, de esos donde el cuarto apenas tiene lo básico, pero para mí era suficiente. Empecé a buscar trabajo en lo que fuera. Lavaba platos, cargaba cosas, limpiaba. Duraba poco en los lugares, no porque no quisiera trabajar, sino porque muchas veces no me trataban bien, o simplemente no me alcanzaba para mantenerme ahí. Así estuve por un buen rato, sobreviviendo más que viviendo. Hasta que un día, caminando sin mucho rumbo, vi una estética. No sé por qué me llamó la atención, pero me quedé viendo desde afuera. Había mujeres entrando y saliendo, risas, algo que me hizo sentir que tal vez ahí podía encontrar un lugar. Me armé de valor y entré. La dueña estaba acomodando unas cosas. Era una mujer muy guapa, con una mirada tranquila. Se llamaba Mirna. «Buenas tardes», le dije nervioso. «Disculpe que la moleste. Quería saber si no necesita a alguien para trabajar. Puedo hacer lo que sea, limpiar, barrer, ayudar en lo que se ofrezca». Ella me quedó mirando de arriba abajo, como evaluándome,
pero sin esa mirada pesada a la que yo ya estaba acostumbrado. Me preguntó por mi nombre y le dije que me llamaba Alejandro. Se quedó en silencio unos segundos, como pensando. Mira, Alejandro, aquí siempre hay cosas por hacer. No es un trabajo fácil. Hay días muy movidos. Pero si tienes ganas de trabajar y eres responsable, pues podemos intentarlo. Empiezas como ayudante. Barres, recoges, lavas cosas. Y ya veremos cómo te desenvuelves. ¿Te parece? Sentí un alivio enorme. Sí, claro que sí. De verdad, muchas gracias. No le voy a fallar. Eso espero, me dijo con una pequeña sonrisa. Porque aquí todos jalamos parejo. Y si te quedas, vas a aprender mucho más de lo que crees. Y así empecé. Al principio hacía de todo. Barría cabello, limpiaba espejos, alcanzaba cosas, atendía a las clientas. Y poco a poco fui agarrándole cariño al lugar. Me gustaba el ambiente, la plática, la forma en la que las mujeres confiaban en Mirna para cambiar su imagen. Un día, mientras yo estaba acomodando unas cosas, Mirna se me quedó viendo. Oye, Alejandro, dime algo. ¿Te interesa esto de la estética o solo estás aquí por necesidad? Me agarró desprevenido, pero fui honesto. Sí me interesa. La verdad es algo que siempre me ha llamado la atención, pero nunca tuve la oportunidad de aprender, y pues tampoco sabía si yo podría. Ella dejó lo que estaba haciendo y se acercó un poco más. Claro que puedes. Esto es práctica, paciencia y ganas. Si de verdad te interesa, yo te puedo enseñar, pero tienes que echarle ganas en serio. Porque no es nada más agarrar unas tijeras y ya. Aquí la gente confía en ti, y esa confianza no se regala. Sí quiero aprender, le dije con una seguridad que ni yo mismo sabía que tenía. Entonces empezamos poco a poco, me dijo. Primero observa, luego ayudas, y cuando te sienta listo, te suelto con cosas sencillas. Y ya después el límite lo pones tú. Ese día sentí que algo comenzaba a cambiar en mi vida. Con el tiempo, Mirna se volvió mucho más que mi jefa. Se convirtió en alguien importante, alguien con quien podía hablar sin miedo. Un día, ya en confianza, salió el tema de mi orientación sexual. Yo estaba nervioso, porque era algo que siempre me había traído problemas. Mira, Mirna, hay algo que quiero que sepas, le dije dudando. Pues, a mí me gustan los hombres. Ella ni se inmutó, solo me miró tranquila. ¿Y eso en qué cambia que seas buen trabajador o mala persona? Me quedé callado, no esperaba esa respuesta. Aquí no venimos a juzgar a nadie, Alejandro, continuó diciendo. Cada quien vive su vida como puede y como quiere. Si tú eres feliz así, pues adelante. Lo único que me importa es que seas honesto contigo mismo y que no dejes que nadie te haga sentir menos por eso. Esa conversación de verdad me marcó. Poco a poco, la relación creció tanto que terminé viviendo con ella. Me ofreció un cuarto en su departamento, cuando vio que yo todavía batallaba con el dinero. No te estoy haciendo un favor, me dijo una vez. Esto es apoyo entre personas. Hoy te toca a ti recibirlo. Mañana quién sabe. Tal vez tú seas quien le dé la mano a alguien más. Y así fue como por primera vez tuve un hogar donde no había miedo. Con el paso de los meses, fui aprendiendo al oficio y descubrí que tenía talento. A la gente le gustaba cómo trabajaba, cómo las trataba, cómo las hacía sentir. Las clientas empezaron a pedir que yo las atendiera.
Quiero que me atienda él, decían señalándome. Tiene buena mano. Eso hizo que el negocio creciera, tanto que llegó a un punto donde ya no se daba abasto. Necesitamos otro lugar, me dijo Mirna una noche mientras revisábamos unas cuentas. Esto ya creció más de lo que imaginé, y quiero que tú te encargues de la nueva sucursal. Me quedé en shock. ¿Yo? Pero, ¿estás segura? Claro que estoy segura, me respondió. Te he visto trabajar y sé que puedes con eso. No te estoy regalando nada, tú mismo te lo ganaste. Y así, sin darme cuenta, ya tenía mi propio espacio, mi propia responsabilidad. Pero, en el amor, las cosas eran muy distintas. Ahí sí me fue mal varias veces. Me ilusionaba, me entregaba y siempre terminaba saliendo lastimado. Eso me hizo pensar mucho en quién era yo realmente, porque dentro de mí siempre había existido ese deseo, el de ser mujer. No era algo nuevo, siempre había estado ahí, solo que nunca lo había podido expresar. Un día, hablando con Mirna, lo solté. A veces siento que no encajo en mi propio cuerpo, como si lo que soy por dentro no coincidiera con lo que la gente ve. Ella me escuchó con atención, sin interrumpir. ¿Has pensado en hacerte una transición?, me preguntó con calma. No es una decisión sencilla, lo sé, pero si eso es lo que tú quieres, hay formas de hacerlo. Me quedé callado un buen rato. Es que me da miedo, le dije. Es algo que ya no tendría vuelta atrás, y no sé si estoy listo para todo lo que eso implica. El miedo siempre va a estar, me respondió, pero la pregunta es otra. ¿Qué tanto estás dispuesto a seguir viviendo a medias? Esa pregunta se me quedó grabada. Pasé meses pensándolo, hasta que tomé la decisión. Empecé a ahorrar, a informarme, y con el apoyo de Mirna, poco a poco fui dando el paso. Las operaciones no fueron fáciles, ni físicas ni emocionalmente, pero cuando me veía al espejo, empezaba a reconocerme. Mi cuerpo ya tenía rasgos femeninos desde antes, así que los cambios se fueron dando de una manera muy marcada. Implantes, ajustes en el rostro, todo con un solo objetivo: ser quien yo sentía que era. Decidí no operarme completamente, pero todo lo demás cambió, incluso mi voz. Con el tiempo, Alejandro dejó de ser lo que la gente veía y nació Alexa, una versión de mí que se sentía completa. Pasaron los años y mi vida se estabilizó, hasta que un día sentí la necesidad de volver a saber de mi hermana. Conseguí su número y le marqué. Cuando contestó, no reconoció mi voz. «Bueno, ¿quién habla?» «Soy yo, Alejandro». Hubo un silencio, y luego su voz cambió. «¿Alejandro? ¿Eres tú de verdad? No puedo creerlo. Pensé que ya no sabría nada de ti. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Dime todo, por favor». Nos quedamos hablando mucho tiempo. Le conté todo: mi vida, mi cambio, quién era ahora. «Estoy orgullosa de ti», me dijo. «De verdad, saliste de todo eso e hiciste tu vida. Yo sabía que lo ibas a lograr». Luego me soltó algo que me dejó pensando. «Deberías venir, aunque sea a visitarme. Me gustaría verte, conocerte ahora como eres». La idea me incomodaba, pero luego se me ocurrió algo. Podía regresar, pero sin ser Alejandro. Podía regresar como Alexa. Y así lo hice. Cuando llegué al pueblo,
todo mundo se me quedaba viendo. Yo misma sabía que destacaba. La forma en que vestía, la seguridad con la que caminaba, las miradas eran inevitables. Los hombres ni se diga. Llegué a la casa. Mi papá abrió la puerta. Se veía viejo y cansado, como si la vida le hubiera desgastado. «Buenas tardes», le dije con voz firme. «Busco a Esperanza». «¿Y usted quién es?», preguntó sin reconocerme. «Soy Alexa, amiga de ella». En eso salió mi hermana. «Alexa», dijo rápido, siguiéndome el juego. «Pasa, pasa». Nos miramos y no pudimos contener la risa. Después salimos a un parque. Ahí me contó todo. Mi mamá había muerto y lo demás seguía igual. «Aquí nada cambió», me dijo. «Solo yo sigo esperando algo distinto». En eso llegó un hombre. Se nos quedó viendo. «¿Y quién es ella?», preguntó señalándome. Y luego volvió con mi hermana. Le habló con dureza. «Ya deberías estar en la casa. Hay cosas que hacer. No puedes andar perdiendo el tiempo así». Mi hermana respondió bajito, como con miedo. Cuando se fue, le pregunté quién era. Y lo que me dijo me hirvió la sangre. Era Ramón, el mismo que me hacía la vida de cuadritos en mi niñez, y ahora era su esposo. Esperanza me había dicho que se había casado con él porque fue una promesa que le hizo a nuestra madre en su lecho de muerte, y que además casi fue mi padre quien la casó a la fuerza con Ramón. Y ahí entendí todo, y también entendí lo que tenía que hacer, porque esta vez ya no era el mismo que se dejó humillar. Desde ese momento lo tuve claro. Ya no era solo por mí, era por mi hermana. Todo lo que yo había vivido, todo lo que yo había aguantado en ese pueblo, ahora lo estaba viviendo ella, pero de otra forma, y no lo iba a permitir. Empecé a acercarme poco a poco a Ramón, con calma, sin levantar sospechas. No podía hacerlo de golpe, porque ese tipo era desconfiado, pero también era débil, y eso se notaba en la forma en la que me miraba, en cómo reaccionaba cuando tenía enfrente a alguien que le gustaba. Primero eran encuentros casuales, que si en la tienda, que si en la calle, que si una plática ligera donde yo fingía interés, donde lo dejaba hablar, donde lo hacía sentirse importante. Él se crecía, se le notaba en la forma en la que se acomodaba la camisa, en cómo sonreía, en esa actitud de hombre que cree que tiene el control de todo. Un día se me acercó más directo. «Oye, Alexa, ¿verdad?», me dijo con una sonrisa medio ladeada. «Ya te he visto varias veces por aquí. No eres de este pueblo, ¿o sí?». Yo lo miré tranquila, midiendo cada palabra. No soy de aquí. Vine a visitar a una amiga, aunque ya llevo algunos días, y la verdad, el lugar tiene su encanto. Pues, si te quedas más tiempo, yo te puedo enseñar cosas del pueblo que no cualquiera conoce», me dijo acercándose un poco más, bajando la voz. «Aquí hay lugares donde uno puede pasarla bien, sin que nadie esté molestando». Yo sonreí, fingiendo ese interés que él esperaba. «¿Ah, sí? Pues suena interesante. A lo mejor sí me gustaría conocer eso que dices». Desde ahí supe que ya lo tenía. Mientras tanto, con mi hermana la cosa era distinta. Yo trataba de abrirle los ojos, de hacerla reaccionar, pero era como hablar con alguien que ya se había resignado. Una noche, estando en su cuarto, le hablé más directo. «Esperanza, ya viste cómo es ese hombre. Tú misma lo sabes.
No tienes que estar aguantando eso. Vente conmigo, vámonos a la capital. Allá puedes empezar de nuevo. Yo te ayudo. No te va a faltar nada. Y tu hijo va a crecer en un ambiente mejor. Ella se quedó en silencio, mirando al suelo. No es tan fácil, Alejandro, me dijo con la voz quebrada. Yo hice una promesa. Cuando mi mamá estaba en la cama, ya muy mal, me pidió que no dejara solo a mi papá, que hiciera lo correcto, que formara una familia. Y yo le dije que sí. No puedo romper eso. Siento que la estaría traicionando. Sentí un coraje, pero también tristeza. ¿Y qué hay de ti?, le respondí, tratando de no alzar la voz. ¿Qué hay de lo que tú quieres? Porque eso que estás viviendo no es una familia, es una cárcel, y tú lo sabes. No tienes que seguir pagando por decisiones que otros tomaron por ti. Ella levantó la mirada, con los ojos llenos de miedo. También está mi hijo. No quiero separarlo de su papá. Aunque sea como es, sigue siendo su padre. Un padre no te trata así. No le está enseñando nada bueno, le dije más firme. Lo que ese niño ve hoy, lo va a repetir mañana. Y tú tienes la oportunidad de cambiar eso. Pero ella dudaba, y eso me desesperaba. Por eso seguí con mi plan. Cada vez me acercaba más a Ramón. Ya no eran encuentros casuales. Ahora él me buscaba, me hablaba, me mandaba mensajes, me invitaba a salir. Yo le seguía el juego, siempre con cuidado, siempre midiendo hasta dónde llegar. Hasta que una noche me lo dijo sin rodeos. Oye, Alexa, la verdad, ya me cansé de estarte viendo así nada más de lejitos. ¿Por qué no salimos esta noche? Te invito a un lugar donde podemos estar más tranquilos, sin gente, sin ruido, nada más tú y yo. Lo miré unos segundos, como si lo estuviera pensando, aunque yo ya tenía la decisión tomada. Está bien, pero quiero algo tranquilo. No me gustan los lugares llenos de gente. Él sonrió muy confiado. No te preocupes, sé exactamente a dónde llevarte. Esa noche fuimos a un hotel. Desde que entramos, yo ya llevaba todo en la cabeza. No podía fallar. Cada paso tenía que salir como lo había pensado. Había mucho alcohol. Empezamos a tomar, a platicar. Él se sentía cada vez más cómodo, más confiado. Yo lo dejaba avanzar, lo dejaba sentirse en control. La verdad, desde que te vi, supe que eras diferente, me dijo ya bastante tomado. No eres como las demás. Tienes algo que no sé cómo explicar. A lo mejor solo soy más directa, le respondí acercándome un poco. Me gusta saber lo que quiero, y cuando lo encuentro, no me ando con rodeos. Eso lo terminó de enganchar. Siguió tomando, hasta que ya casi no coordinaba bien. Llegó un punto en el que apenas podía mantenerse despierto. Y entonces pasó lo que yo estaba esperando. Se quedó ahí dormido en ese cuarto. Yo me levanté con calma, sin hacer ruido. Saqué mi teléfono y empecé a hacer lo que tenía que hacer. Tomé varias fotografías. No se veía mi cara, pero sí lo suficiente como para que cualquiera entendiera lo que había pasado ahí. Lo suficiente como para que su imagen de macho se viera comprometida. Cuando terminé, me vestí, lo miré por última vez y después me fui. Esa misma noche no dormí. Fui a imprimir las fotografías. Al día siguiente, el pueblo amaneció diferente. Las imágenes estaban pegadas por todos lados, en postes, en paredes, en lugares donde la gente pasaba. Y debajo de cada foto
dejé un mensaje. Miren nada más a Ramón. Se cree muy machito golpeando a su esposa. Y por las noches le gusta meterse con trans. El impacto fue inmediato. La gente hablaba, murmuraba. Ese tipo de cosas en un lugar así no pasan desapercibidas. Y yo sabía que no tenía mucho tiempo. Fui directo con mi hermana. Cuando entré, ella ya había visto todo. Tenía la cara pálida. Con la voz temblando, me preguntó si había sido yo. Yo la miré de frente. Sí, y no me arrepiento, porque ese hombre te ha hecho daño durante años, y ya era hora de que alguien lo pusiera en su lugar. Se quedó en silencio, procesando todo. No tenemos tiempo, Esperanza, le dije acercándome. Esto ya explotó, y cuando él despierte y vea todo, no sabes cómo va a reaccionar. Vámonos ahorita. Nos vamos a la capital y ahí empezamos de nuevo. Ella dudó unos segundos, los más largos de mi vida. Luego fue por su hijo, y sin decir más, se fue conmigo. Desde entonces vivimos juntas en la capital. Mi sobrino se volvió mi adoración. Todo lo que yo no tuve, quiero dárselo a él. Mi hermana poco a poco se fue adaptando, o eso parecía, porque últimamente algo cambió. Un día estábamos en la cocina y dijo algo que me dejó frío. A veces siento que hice mal en marcharme, me dijo sin mirarme, que mi lugar estaba allá con Ramón, al lado de él como su esposa. Sentí que algo me cayó encima. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que viviste? Le pregunté sin poder ocultar la incredulidad. ¿Después de todo lo que te hizo? No lo sé, respondió. Siento como si algo me jalara para allá, como si no estuviera completa aquí. Eso ya no era normal. Y ahí fue cuando decidí buscar ayuda. Fui con una mujer que se dedica a la brujería. Le conté todo, me escuchó con atención, y cuando terminé, me miró con seriedad. Tu hermana no está pensando por sí sola, me dijo. Tiene un amarre muy fuerte. Alguien la quiere mantener atada, como si fuera de su propiedad. Sentí un escalofrío. ¿Y se puede deshacer el daño? Sí, se puede, pero ella tiene que venir por voluntad propia. Nadie puede romper eso si ella no lo permite. Y así estoy ahora, viendo cómo mi hermana, después de todo, quiere regresar con el hombre que la maltrataba. No sé cómo hacerle entender, no sé cómo convencerla de que esto de la brujería es real y que tiene que ir a curarse. Por eso estoy contando esto, porque de verdad necesito saber, ¿qué harían ustedes en mi lugar?